Preparen sus Biblias para leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esta es una carta, ¿no?, que escribió Pedro. Su primera carta, después viene la segunda carta de Pedro. Sabemos que este Pedro es el apóstol Pedro, el que caminó con Jesús y fue uno de los tres que eran íntimos de Jesús. Así es que él primeramente habla, ¿no?, de la esperanza y demás, pero habla mucho del Señor Jesús, del tiempo, ¿no?, del sufrimiento de él, de lo que experimentó, y cómo nosotros también somos parte de esa experiencia, ¿no?, de los sufrimientos, de las persecuciones y demás. Así que él nos pone ahí, en ese lugar, ¿no? Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro en los años 62 a 64 después de Cristo, desde Roma. Algunos dicen que fue de Babilonia mismo, pero también dicen que en el capítulo 5 expresa que lo escribe desde Babilonia. Entonces, muchos dicen que Roma, él lo representa como Babilonia, porque por su forma de ser, las formas en cual trataban al pueblo de Dios, ¿no? Esto se escribió a los dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bitinia, no sé si recuerdan, eso está en Hechos 16, 7. Bitinia es un lugar importante, si lo puedes buscar así. Sí. Se van a acordar enseguida cuando se acuerden de este pasaje que está en Hechos 16, versículo 7. Dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los impidió. Esto está hablando de Pablo, cuando el profe Pablo nos explicaba que había alguien que le había impedido pasar por un lugar y fue un viaje un poco más largo y se dirigió el apóstol Pablo hacia Macedonia. Este Bitinia es donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no pasara por Bitinia, sino que fuese a otro lado. Esta Bitinia es donde Pedro ya había predicado, por eso el Espíritu Santo ya le dijo que no fuese directamente a ese lugar. Esta carta fue escrita para que nos pongan en el lugar, ¿no? Durante el gobierno de Nerón, el emperador Nerón. ¿Quién era Nerón en esos tiempos? Nerón era un tirano, era cruel, era asesino. Yo estoy buscando un poco, no para que el personaje sea conocido, sino simplemente para saber, ¿no?, que en ese momento que Pedro estaba escribiendo esta carta, bueno, él asesinó a su madre, a su hermanastro, o sea, hubieron muchas cosas que Nerón en ese momento era una persona muy cruel. Este emperador romano asesinó justamente a Pedro y a Pablo. O sea, que no era una persona muy, muy confiable, ¿no? Esto fue en el año 67 después de Cristo. Esta carta fue escrita durante el emperador Nerón. Se dice que Nerón incendió Roma y culpó al pueblo cristiano del incendio que se produjo en Roma. Hay películas, hay documentales sobre el tema. Nerón, en el momento que estaba decayendo su imperio, él incendia ese lugar porque era un lugar que le molestaba, y le echa la culpa a los cristianos. Y ahí comienza la persecución más feroz que después vemos en el circo y demás, un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los quiero llevar? A lo que Pedro en ese momento estaba viviendo. O sea, que no era un momento fácil. En este contexto de persecución es que Pedro dirige esta carta a los judíos y gentiles de ese lugar, ¿no?, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que huyeron a los que hoy se conoce como, ese lugar donde estaban, se conoce como Turquía. Porque el otro día tuvimos una misionera de visita y bueno, Turquía, lo que es Budapest, ¿no?,
está en una parte en Europa y otra parte en Asia. O sea, es la conexión, la entrada. Ese lugar es estratégico. ¿Por qué? Porque tenía acceso a Asia e iban muchos viajantes, muchos comerciantes y la palabra se iba a difundir, iba a ir directamente hacia todos los lugares, ¿no?, de comercio. Y fue un lugar muy, muy estratégico para la iglesia, para la difusión del Evangelio. Desde acá Pedro nos dice que este es un mensaje desde ese contexto, ¿no?, desde la persecución, desde la matanza, desde todo lo que podemos llegar a conocer a través de distintos materiales, ¿no?, que uno puede buscar en YouTube y demás. Desde este momento, el mensaje de Pedro es la esperanza. O sea, él les da un mensaje de esperanza, que la persecución produce sufrimiento, y este sufrimiento nos produce a nosotros alegría. ¿Por qué? Porque la esperanza en Cristo. O sea, nosotros estamos, si bien en una parte también dice en la Escritura, nosotros no lo vimos, pero nosotros creímos en Él. Y eso, ¿no?, ese creer en Él, es la fe esa que nosotros tenemos, es lo que nosotros nos da la esperanza, ¿no?, del Cristo. Él nos coloca en el lugar de alguien que predica el Evangelio. O sea, Él nos está colocando como alguien que va y predica el Evangelio hacia distintos lugares. Nosotros hoy, por gracia de Dios, en Latinoamérica hay lugares quizás que hay persecución, pero no tanto como en ese momento ni en ese tiempo. Como una vez nos explicó la pastora Lili, ¿no?, que también nosotros, por gracia de Dios, estuvimos en los primeros comienzos de la lectura de la Biblia. Ella nos decía que para la iglesia fue lo mejor, aunque ellos lo sufrían, fue lo mejor que pudo pasar, porque de eso se expandió. O sea, esa persecución hizo que se expandiera la iglesia por todos lados. Y bueno, eso a veces para nosotros sí, nos duele o nos pone quizás un poco mal, pero eso también hace de que la iglesia se expanda, ¿no? La persecución hace eso, ¿no? El que predica el Evangelio de Jesucristo necesariamente debe pasar por pruebas, ¿no? Sí o sí uno pasa por pruebas, lo sabemos, ¿no?, que las pruebas vienen, que las pruebas nos fortalecen y que las pruebas nos llevan a ser valientes, ¿no?, y que nos llevan a predicar aún más. Y dice, las cuales, esas pruebas para nosotros son el fuego purificador. También en una parte nos dice que esas pruebas son las que prueban nuestra fe, que son más valiosas que el mismo oro. O sea, el oro es probado, también hemos tenido prédicas, ¿no?, con respecto a eso, cómo el oro es pasado por el crisol, la temperatura y demás. Y bueno, ese oro debe ser purificado, pero aún ese oro purificado no tiene el valor de nuestra fe en Cristo, que es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Entonces ahí ya con esta introducción, ¿no?, nos metemos en lo que es la palabra misma. Hoy vamos a leer, Rosa va a ser la que va a leer, va a tener la función de leer varios versículos, así que prepárense, como dice también la pastora, abróchense los cinturones, que vamos a comenzar. Vamos a orar. Bueno, en el capítulo 1, del versículo 1 al 2, ahí comienza el saludo de Pedro hacia los que le escribió la carta. Saludos. Bueno, busquemos entonces la Biblia, primera de Pedro 1 al 2. Dice así: saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bueno. Eso es el saludo. Después viene en los versículos 13 y 12, dice, la esperanza viva del cristiano. Esto, bueno, nos habla, ¿no?, del nuevo nacimiento, para que también vayan buscando la resurrección, la esperanza de la fe.
esa misma fe con la cual somos protegidos. La fe preciosa, ¿no?, que hablábamos recién. Están en el versículo 13 y 12 del capítulo 1. 13 y 12. 3 y 12. 3 y 12, perdón. Sí, 3 Perdón. y 12. Acá está. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quienes sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se glorifican grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirán. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Disculpen, esta parte, ¿no?, de nosotros nos dice que los profetas, o sea, ellos inquirieron porque cuando ellos comenzaron a profetizar, ellos sabían que no era para ellos, pero querían saber para quién estaban profetizando. Y ellos empezaron a inquirir en todo lo que conocían en ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, pero sabían de que eran personas especiales, eran personas únicas. ¿A quiénes? Eso se preguntaban, ¿no? Y comenzaron a buscar en las Escrituras quiénes eran. Y quiénes eran, a ellos sirvieron para esta causa, o sea, sirvieron para ello. Y esos somos nosotros. Somos los que hoy hemos recibido esa gracia, la gracia del Señor Jesús. Como por ahí también el profe Pablo nos decía que por ahí se separa, ¿no?, la gracia del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero la gracia no es que vino después de Cristo, sino que Cristo afirmó la gracia. O sea, la gracia está desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, la gracia está. Entonces, la gracia es Cristo mismo, es Cristo en nosotros, esa es la gracia. Por eso los profetas, ¿no?, buscaron y buscaban a ver quiénes eran estos que iban a recibir eso. Y bueno, acá estamos, ¿no?, los que estamos acá, leamos la Biblia juntos, amén, somos nosotros. Y los ángeles anhelan, como también decíamos, ¿no? Dios podría haber enviado ángeles para que prediquen, pero estamos nosotros. Y los ángeles anhelan estar en nuestro lugar, ¿eh? Eso me está diciendo, mirá vos cómo está haciendo esto. Le dieron esto y no lo sabe llevar, ¿por qué no me lo dieron a mí? O sea, entonces, de eso se trata, ¿no? Y a la vez también, después más adelante va a hablar de la libertad que tenemos nosotros. O sea, nos dieron todo esto. Cristo vino por nosotros. Los profetas preguntaban, los ángeles anhelan, y nosotros tenemos esa libertad. O sea, a veces, ¿no? La libertad no quiere decir que podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos esa libertad. Es hermoso. Y después viene la exhortación a la santidad. Esto está en el versículo del 13 al 21. Nosotros vamos a leer ahora el versículo 16
¿Por qué? Porque acá el Señor nos da un pantallazo de cómo nosotros debemos ser en nuestra. Están silenciados. Entonces, acá nos está diciendo, ¿no? El Señor, cuál es nuestra manera de vivir, la santidad. Y bueno, el otro día tuvimos un encuentro con unos sacerdotes justamente de otra iglesia, con yo le digo, también me está saliendo Pastor Pablo, el profe Pablo y dos hermanos más, y bueno, hablaba él sobre el tema de la santidad por ahí, que también es un tema bastante para investigarlo, para leerlo, y en algún momento él nos va a enseñar qué es la santidad realmente, así que lo vamos a comprometer para que en otro momento nos dé ese que también es hermoso, porque por ahí nosotros también pensamos, ¿no?, que la santidad es la religiosidad, que tenemos que ir a la iglesia. No, no se trata de eso. Es otra cosa hermosísima la santidad. A veces cuesta, pero cuando uno la entiende, es también hermoso. Después tenemos la exhortación al amor fraternal. Eso es, fraternal es entre hermanos, ¿no? Eso está en el versículo 22, perdón, al versículo 25. ¿Alguien lo quiere buscar? 22. Dice que purificamos nuestras almas para un amor de hermanos, nacimos de nuevo por la palabra del Señor. Toda carne es como la hierba. Si alguno lo tiene y lo quiere compartir, estaría buenísimo. El Versículo 22 al 25. 22 al 25. Sí. Ahora yo lo tengo en la NBI. Ahora que Sí. se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, que nosotros somos la palabra del Señor mismo. O sea, Dios nos formó y Dios nos hizo a través de su palabra. Y hoy somos esa palabra, no somos como la hierba, sino que es algo que permanecemos. Algo que, por más que dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. O sea, el cielo y la tierra pasará, más Gloria no pasará, más Claudia y Oscar no pasarán. O sea, entendamos que nosotros somos la palabra de Dios vivo, o sea, somos esa palabra. Así que esto también nos habla de lo que Dios, lo que el Señor Jesús nos está dando continuamente. Ahora pasamos al capítulo 2. El capítulo 2, del versículo 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, del 1 al 10, dice, exhortación al crecimiento. Acá también hay unos tipos como para poder. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Amén. Bueno, acá nos está hablando, nos lleva a la prédica que hizo el pastor Omar, no hace muchos domingos, o sea, 2 o 3 domingos atrás. La que hablaba de la leche. Claro, él hablaba de la leche larga vida. Larga vida. En este caso, Pedro, perdón, nos está diciendo de la leche pura. La leche pura es esa, ¿no? Que cuando nosotros tenemos la necesidad, como recién hablaba Norma, la necesidad de la palabra, es eso. O sea, un nene cuando necesita leche, ¿qué hace? La va a buscar, o sea, y si no puede alcanzarla, empieza a llorar, o sea, él necesita leche. Y bueno, eso se trata también de intimidad. O sea, cuando nosotros vamos a Dios,
el pastor Omar hablaba de que la madre sabe lo que necesita el bebé. O sea, la leche esa que Dios nos da de diario, va con todo lo que nosotros necesitamos, ni más ni menos. O sea, eso habla de intimidad, habla de alguien que realmente se mira, ¿no? Porque el bebé, conozco, nosotros tenemos, para el que no conoce, 11 hijos, así que si habré visto bebés tomando teta, puede haber sido algo. Es una mirada, o sea, es una mirada especial del bebé con la mamá. Es algo, y bueno, eso somos nosotros con Dios. Eso tenemos que hacer, eso es lo que dicen, ¿no? De niño. Así que también es hermoso. Después tenemos la piedra angular, ¿no? Es del 4, del versículo 4 al 6. ¿Alguien la quiere leer, Del versículo 4 Norma? al versículo 6. Ah, bueno, está bien, Claudia. Claudia. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Bueno, yo hago una pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué es una piedra angular? O sea, ¿qué significaría una piedra angular, no? Una piedra viva. Si por ahí alguno tiene... ¿Alguien puede Como la decir piedra qué es? fundamental, la piedra base, la piedra que sobre toda piedra, digamos, es la principal. Amén, sí. La piedra angular es la primera que se coloca en un edificio. Cuando el edificio va a ser montado, se coloca esa piedra y bajo esa piedra, que es el fundamento que decía Claudia, esa piedra es la que guía toda la obra. O sea, desde la piedra, cuántos metros a la derecha, cuántos metros a la izquierda, cuánto para arriba, o sea, esa es la piedra angular. Esa es la que nos dirige y nos da la exactitud, cómo va a ser edificada el edificio. Y bueno, ahí nosotros estamos dentro de ese edificio como piedras vivas. O sea, también, acá estamos, somos piedras. O sea, fíjense ustedes, ¿no? A pesar de la persecución y todas las cosas, Pedro le estaba dando todas estas instrucciones. O sea, como ellos tenían la esperanza y nosotros, acá estamos. Así es que eso está bien, el tema de la piedra angular. Después sigue Primera de Pedro 1:9, que vamos a leer. 2:9, perdón. Primera de Pedro 2:9 dice así. Acá está. Habla del linaje. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de tiniebla a su luz admirable. Amén. O sea, ahí se divide en varios, ¿no? Linaje escogido, linaje es alguien que es parte de una familia. El linaje vendría a ser alguien que es heredero, alguien que es de parte del ADN. Nosotros no éramos, y por Cristo nosotros somos. O sea, ahora somos linaje escogido, heredero, juntos con Él. Y bueno, real sacerdocio, eso quiere decir real, quiere decir alguien, un rey, y el rey ha sido llamado a gobernar, ¿no? A gobernar sobre distintas situaciones, sobre los problemas, sobre el lugar que nos toca, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre los lugares. Y bueno, en el caso del sacerdocio, que también estuvimos hablando un poco, la palabra sacerdocio es saber dar dotes. O sea, es una persona que sabe cómo presentarse delante de Dios y presentar ofrenda o presentar oración. Él sabe cómo ir en busca de la respuesta. O sea, un sacerdote entiende cuando la esposa, cuando los hijos están en problemas, él puede acudir
esa ofrenda, ¿no? Que es la oración y que es lo demás. Eso es un sacerdote, o sea que fuimos llamados a gobernar y a sojuzgar. Esa es la parte del sacerdocio. Después tenemos El último, el... 2:20. Sí. Después tenemos la conducta de los creyentes en el mundo, que eso está en el versículo 11 al 17, y ahí también vamos a leer solamente del 12 como para que tengamos una idea, ¿no? El versículo 12 de capítulo 2. Un minuto. Dice así. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, el tema de la visitación, yo le comentaba a Aldo que una vez estaba acostada, estaba acostándome, y en eso estaba orando y vino una palabra, una voz muy fuerte en mi oído y me dice, visita, visita. Una sola palabra, solamente esta, visita. Y yo digo, bueno, ¿será que tengo que visitar el hospital? Porque en ese tiempo iba al hospital. Y después, sintiendo que no era eso, el Espíritu me decía que no era eso, se trataba de que venía una visita de Dios a mi vida. O sea, ahí yo entendí lo que es visita. Y yo decía, y bueno, preguntándole a la mentora, ese tiempo que tenía una mentora, y ella me decía, gloria a Dios que venga visita. Porque la visita del Señor trae justicia. Qué bueno, ¿no? Porque la visita del Señor hizo que yo me ordenara en muchas cosas. No quiere decir que me haya ido bien, porque todavía me está, pero la visita del Señor hizo como que en mí, preparándome para que venga la visita, y eso me ordenara. Entonces dije, qué bueno, ¿no? Que ella me dijo que era muy bueno que venga la visita del Señor, porque Él les trae justicia. Así que bueno, más estoy tratándolo todavía, así que fue hace mucho tiempo. Acá nosotros recalcamos el tema de la visitación, porque como le pasó a Marta, tengamos en cuenta que el tema de la visitación no es como la que nosotros tenemos en nuestro diario andar. O sea, como si yo digo, voy a visitar a mis hijos o voy a visitar a un amigo, y lo podemos hacer en cualquier momento, o vienen de visita. No es esa visita, ¿eh? La visita de Dios es muy importante. O sea, en la antigüedad, o hoy actualmente los judíos, cuando se van a casar, no es que ellos estén de novios ni que se vean con el esposo, con la esposa, no, no. Ellos hacen un compromiso de casarse y por un año no se ven, pero no se cruzan ni en la calle. O sea, es algo muy importante. Pero mientras tanto, se compromete, ¿no? El esposo empieza a ser el lugar donde van a vivir. O sea, él empieza a construir la casa, el lugar donde van a vivir, pero le da mucha importancia al lugar de la visita. ¿Cuál es el lugar de la visita? El lugar íntimo. Él prepara el lugar íntimo donde él va a visitar a su esposa. Entonces, el Señor Jesús nos está diciendo esto, o sea, Él no es que venga así nomás porque viene, no, no, no. Él cuando dice una visita, Él prepara, por eso Él está preparando morada en el cielo para nosotros. No es que esté preparando un lugar común, Él está preparando el lugar para su esposa. O sea, ahora, actualmente, hace más de 2000 o 2000 años, Él está preparando morada para cada uno de nosotros. O sea, Él está preparando ese lugar para esa visita. ¡Wow! Yo digo, Señor, como dice también la pastora Lili, si acá en el mundo, capaz que en Qatar nos muestran unos hoteles, el Señor Jesús está haciendo, pero 100 veces mejor que ese lugar. O sea, ¿cuánto está invirtiendo en nosotros? Entonces, eso son esperanzas, o sea, eso nos da la esperanza. ¿Cómo no vamos a esperar? ¿Vamos a tener tribulaciones? Seguro.
¿Vamos a tener pruebas? Pero segurísimo. Vamos a pasar por el desierto, pero seguro. Pero esa esperanza, ¿no? Que el Señor está haciendo morada. ¡Wow! Digo, ese lugar de visitación. ¡Qué cosa bonita! Yo lo anhelo, yo lo espero. No sé. Así que eso, ¿no? Esa es mi fe. Y ahora pasamos al capítulo 3. Bueno, sí. El capítulo 3, sí, ya estamos. En el versículo 1 al 7 dice deberes conyugales. Y mi esposa me dice, no toques ese tema. Mejor no. Vamos a pasar a otro más importante. Así que bueno, yo le hago caso. Porque no pasemos, no, porque ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado en la clase anterior, hemos hablado sobre. Así que si no se acuerdan, búsquenlo en los videos. Háblenlo en intimidad. Después tenemos del versículo 8 al 12, el secreto de la vida feliz. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos un mismo sentir, compasivo, fraternal, misericordioso y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal. Esto está en sí, el versículo 8 al 12. ¿Pero se lo íbamos a leer? Sí. No, ya está. ¿Lo tenés anotado? Sí, ahora pasamos al 13. Si no, tenemos el 13. Pero leemos, eso lo vamos a pasar ahora. Bueno. Del versículo 13 al 21 dice, sufriendo por la justicia. 3 al 21. Sí, ese dice que predicó a los espíritus encarcelados y la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿no? Por todos ellos. ¿Lo leo? Sí, del 13 al 21. El 3 al 21. Ah, 13 al 21. Capítulo 3. 3. Del 21 y 22. Ahí tenés. 20. Es mucho para leer. Sí, por eso, 21 y 22. 21 y 22. Disculpen, porque nos habíamos puesto de acuerdo, pero siempre por ahí el acuerdo se nos desacuerda. Dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que les habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, aquí el bautismo, ¿no? ¿Qué es lo que representa el bautismo para nosotros, para los hijos? El bautismo, yo siempre lo vi, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención y me llama la atención cada vez que voy a los bautismos en la iglesia, que por ahí uno piensa que es un momento como cualquiera, ¿no? Es cumplir con una ordenanza, porque es una ordenanza, pero es cumplir. Yo creo que el bautismo va mucho más allá. Como pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, las aguas a quienes cayeron. Cayeron al espíritu de muerte, a los que lo perseguían, a la persecución. Cayó sobre ellos el ejército de Egipto en este caso. O sea, yo veo a una persona cuando se sumerge en las aguas, más allá de que, como dice ahí, que no es por una cuestión de carne, pero cuando esa persona es sumergida y sale del otro lado, y el espíritu de muerte, todo lo que lo perseguía, todo lo que venía acosándola, todo lo anterior, queda en esas aguas. O sea, que es libre del espíritu de muerte, pero eso es la resurrección de Cristo. O sea, yo lo veo así, por eso cuando voy a un bautismo mi corazón se emociona, porque veo a la persona saliendo y que el espíritu de muerte, ¿no? De que la perseguía, quedó ahí. ¿Cuánto nos queda? Nada. Capítulo 4. Bueno, ahora vemos el capítulo 4, así que ya no nos queda nada, vamos a ir rápido. El versículo 1 al 6, bueno, como Dios quiere que vivamos. Del versículo 7 al 11, el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Del versículo 12 al 19, sufriendo como cristiano. Acá nosotros hicimos una pequeña, que está en la palabra, ¿no? Si la leemos, donde dice las consultas. Pedro, primero de 4. De 4, sí. 4, 17, 18 y 19. Sí, esa es.
Esa la vamos a leer, así la tenemos ahí y bueno, estamos terminando. Yo ya terminé. 17. 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Bueno, acá había una pregunta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que le sucederá al impío y al pecador, ¿no? O sea, iba a ser una pregunta, pero por ahí capaz que nos vamos a extender demasiado. Y bueno, yo estuve más o menos mirando y hay varias cosas que le pueden suceder al impío. Impío es, sabemos que pío es el que cree, impío es el que no cree, o sea, el que rechaza, ¿no? La creencia. Y bueno, y el pecador también, que el pecador cuando peca, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Atrae la muerte. Entonces, hay un pasaje que es segunda de Tesalonicenses, si alguno lo quiere anotar, como para poder tener, ¿no? Qué es lo que le sucederá. No lo vamos a leer ahora, pero también queda como tarea, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 9. Ese queda como tarea. Así es que, bueno, hasta aquí llegó ¿Saludo final? nuestra enseñanza. Bueno, ahí Marta va a hacer el saludo final de De Pedro Pedro. y el saludo final nuestro para Pedro. Pedro, saludo final, dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, le he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Amén. Ahí se terminó Primera de Pedro. Ahí Quedó por leer, pero bueno. Así que gracias por la atención. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ustedes. Bien, ¿sabían? No sé si tenían presente todos que este Silvano, con el cual terminó, que es quien le ayudó a escribir la carta a Simón Pedro, es el mismo Silas que seguía a Pablo. ¿Mm? Y era un entendido en todo lo que él hacía. ¿Mm? Simplemente dejar ese detalle. Bueno, y después viene otra carta de Pedro, la segunda, que tiene los mismos destinatarios que comentaban Marta y Aldo. Eh, y que, o sea, hay varias situaciones que movieron a Pedro a escribir esta carta, sabiendo que es la palabra de Dios, ¿no? Y lo que está acá es el tema de los falsos maestros. Eso es lo que mueve esta segunda carta. ¿Por qué? Porque había una doctrina que se divulgaba en ese momento llamada el gnosticismo. ¿Lo habían escuchado esa palabra? Con G, gnosticismo. ¿Les resulta familiar? No. Claudia, Oscar, Gloria, Rosa, ¿sí? Bueno, es una doctrina, es una enseñanza. Más o menos, ¿qué era lo que enseñaba esto? Es que como que hay ciertos iluminados que han de recibir la revelación, y hay otra parte que no son tan iluminados, ¿sí? Son más opacados, que ellos son los que reciben nomás, pero nunca van a llegar a ese conocimiento, ¿no? Todo esto que en ese momento, ¿sí? Y hoy sigue el gnosticismo, bueno, tal vez ha cambiado el nombre al día de hoy, pero es lo que entendemos y lo que nosotros lamentablemente recibimos de la cultura griega, la doctrina griega, ¿sí? O
como en algún momento lo hemos dicho, el espíritu de Grecia. Bueno, eso se ha transformado de diferentes maneras y esas líneas, esas corrientes, de alguna manera siempre llegan. Llegan a los cristianos, estamos hablando. Bueno, en ese contexto es que está dada la segunda de las cartas. Bueno, a ver quién tiene ahí para leer. Acá nos vamos a detener en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. ¿Leo? Bueno, Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Ay, no, esperen, porque se me salió. Estoy leyendo desde el celular. y no creo que Rosa lo tenía. ¿Leo? Ah, bueno, lea. Bien. Lea Rosa, Rosa. Bueno, dice Primera de Pedro, capítulo 1, 5. Así ¿sí? es. Bueno. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra y virtud, a la virtud conocimiento. ¿Hasta el 8? Hasta el 8. Y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Sí, ahí me parece que se le tildó. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y ahí aparecen varias palabras. Primero aparece fe. ¿Sí? ¿A qué tipo de fe? Hay un cierto tipo de fe que es una fe salvadora. Es decir, yo tengo fe como para creer que Jesucristo me salva, creer que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Bueno, en este momento, a esta fe, pistis, ¿sí? Saber que Jesucristo dice la verdad. Y eso va en todas las promesas que Dios da para nosotros. Y cada vez que ustedes lean promesas, más allá en el Antiguo Testamento, tengan presente que hay promesas con condiciones y hay otras promesas sin condiciones. ¿Sí? Eso es por ahí un detalle, me llamó la atención, por ejemplo, cuando lo llama Abraham y le da la promesa de cómo iba a ser su descendencia, no hubo condición en ese momento, no era que Abraham tenía que hacer tal cosa para recibir los beneficios. Sin embargo, ustedes recordarán Deuteronomio capítulo 28, cuando vienen las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia, ahí sí hay promesas, pero bajo ciertas condiciones. Bueno, en este caso es fe de la confianza de que Jesús, confío en sus promesas, ¿sí? De que Jesús es la verdad. Después aparece y dice, bien, a la fe que ustedes tienen, además le tienen que añadir virtud. Bueno, ¿qué es virtud? Es un valor, energía moral, fortaleza del alma, bondad. Bueno, eso también le tenemos que agregar a fe. ¿Sí? No estamos hablando de una fe salvadora. ¿Sí? Creemos que tan solo creer, ¿sí? O sea, con un tipo de fe, creer en la obra redentora de Jesús, yo ya me iré con él. Pero acá estamos hablando de agregarle cosas a esta fe. Además de la virtud, le debemos agregar conocimiento. ¿Vieron como que va así escalando? Bueno, y este conocimiento se refiere a tener discernimiento.
saber actuar en una situación dada. Que generalmente eso lo llamamos como una sabiduría, ¿sí? No es mala la palabra sabiduría, por ahí la relacionamos, qué sé yo, a la filosofía, pero si hay algo que hay algo que nos prueba. Eso estaban hablando Aldo y Marta, que nosotros seremos probados primeramente. Entonces, ¿cómo somos probados? Cuando vienen las situaciones en las cuales nosotros estamos sensibles. Bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Bien. Eso es lo que está mostrando. Debemos actuar de una manera sabia. Tal vez teóricamente sería sencillo decirlo, pero es en la práctica lo que el Señor quiere ver, por eso seremos probados. Después viene que al conocimiento le debemos agregar sabiduría, ¿sí? La sabiduría, tanto en el sentido humano como en el sentido divino. ¿Sí? La otra vez leímos en capítulos, sí, no me acuerdo si en el capítulo 5, pero sí leímos en Santiago con respecto a la sabiduría. No, no es el capítulo 5 el de la sabiduría de Santiago, pero sí tener presente que siempre está la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo. Nosotros necesitamos esa sabiduría del cielo, la cual está disponible para nosotros. eh, A eso que le hemos de agregar el dominio propio. La capacidad de enfrentarnos hasta con nosotros mismos. Me gustó esa definición. Capacidad de poder enfrentarnos a nosotros mismos. Es decir, no aceptar, por ejemplo, si hay debilidades en nosotros, sino poder enfrentarnos a nosotros mismos y notar que, sea que es necesario un cambio, no vale delante del Señor decir, yo soy así, ¿sí? No, no es válido, ¿sí? Si eso que tenemos no es bueno. Es decir, dominio propio, tener templanza, tener autodominio. Bueno, y seguimos escalando ahí y dice que a eso le tenemos que agregar paciencia. La paciencia fue mantenida en lucha. No sé si la tenían esa definición. Esa es la paciencia. Fe mantenida en la lucha más allá de soportar la adversidad. Es como que me quieren empujar, bueno, y yo estoy firme. Esa es la paciencia. Entonces, no vuelvo atrás. Entonces, toda situación que a mí se me presente, está bien que hay momentos en los cuales voy a avanzar más rápido, pero hay otros momentos en los cuales lo importante es no retroceder. Bueno, acá lo que habla de paciencia es, si ustedes están viviendo hoy alguna situación que es de oposición, lo importante es que ustedes hoy tengan paciencia. Es decir, es como que la estoy soportando. O sea, llegará el momento como cuando viene un ventarrón. Entonces capaz en el momento yo me paro, ¿sí? Me detengo y como que no avanzo. Estoy esperando que ese viento fuerte pare y una vez que pasó, ahí yo durante ese momento tengo paciencia y luego que pasó, vuelvo a avanzar. Ese es el concepto de paciencia. Me gustó ese. Bueno, después dice, a eso le debemos agregar piedad. La piedad, adoración rectamente dirigida. Es decir, una buena relación con Dios y con los hombres. ¿Sí? Bueno, piedad viene de, Aldo y Marta lo nombraban recién, de los piadosos, afecto fraternal, y por último después el amor ágape. Las dos cosas tenemos que tener nosotros como cristianos. El afecto fraternal es el amor fileo, como alguna vez lo aprendimos, y el amor al cual termina todo este párrafo se refiere al ágape, al amor que Dios ha depositado en nosotros y que es el vínculo perfecto que nosotros tenemos como iglesia. Primeramente como iglesia en nuestro hogar, en nuestra casa, y obviamente en la coinonía de la congregación. Muy bien. Y después aparece, ahí nos quedan unos minutitos, Segunda de Pedro, capítulo 2. A ver quién puede leer, serían versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos
1 y 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y Bien, muchas seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Hasta ahí? sí, gracias. Bueno, él dice en varios pasajes de este capítulo, habla del tema de la sensualidad, y es seguir lo que siento. Yo siento tal cosa, a mí me parece tal cosa. Bien, eso no es bueno. Entonces ahí no debemos autoengañarnos a nosotros, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, si yo reconozco que no he desarrollado un crecimiento en el ser espiritual y no me tengo que guiar por los sentimientos, hoy siento estar en esta iglesia, mañana siento que me tengo que ir, y al otro después tengo el sentir de volver. Entonces, como que mi sentir no es muy confiable, que digamos, que entonces recomienda que nosotros no confiemos en nuestro corazón. Bueno, todo este capítulo 2 está muy interesante. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros, en este momento de la historia, la cual anhelaron vivir los profetas, como decía la primera de las cartas, hay falsos maestros. Y ahí cuídense. ¿Por qué? Porque hoy la manera en la cual se puede adoctrinar es muy variada. Fíjense que nosotros incluso estamos haciendo las clases por Zoom en lugar de tener una reunión física. Y así uno también puede decir, qué sé yo, escucho un mensaje de fulanito, escucho un mensaje del otro. Bueno, y hay veces que nos pasa a nosotros como creyentes que no tenemos la sabiduría o el conocimiento, como lo decía antes, para poder discernir. No sé qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. Porque si no se ajusta a la palabra de Dios, entonces no sería válido. Pero el problema que tenemos como cristianos es que no sabemos cuál es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo he de comparar? Es como que no tengo el colador, ¿sí? No sé qué dejarme. Entonces, sabiamente es mejor no estar buscando, por ejemplo, eh, diferentes maestros que pudieran haber hoy en las redes sociales. Bueno, porque lo que dice acá el capítulo 2 es que de la misma iglesia, es decir, los que una vez conocieron el camino, de ahí salen los falsos maestros. No es que viene uno de afuera, no esperemos que mande al diablo uno o está viniendo alguno con alguna ideología de estas nuevas queriendo llegar a la iglesia. No es así lo que está enseñando, sino que aquellos que una vez creyeron, aquellos que una vez estuvieron al lado nuestro, estuvieron adorando, o nosotros los mismos enseñando o cantando, alabando al Señor, bueno, hoy se han convertido en falsos maestros. Eso es lo que está enseñando. O falsos profetas, también le llama en este capítulo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es desviar a los hermanos. Ahí el versículo 22 de ese mismo capítulo resume un proverbio. Es decir, Pedro hace referencia a un proverbio, a uno de los proverbios del libro de los proverbios, y que dice que a estos les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué estás queriendo decir? Que una vez fueron y salieron de donde estaban. Estuvieron en el Evangelio, pero por algún motivo volvieron hacia atrás. Volvieron a salir del Evangelio. Bueno, pero esta vez están haciendo que muchos se desvíen. ¿Y cuál es el problema que ha habido siempre en la iglesia? O sea, no es nuevo esto, es el tema de la palabra. Porque yo, al no saber la palabra, entonces como que pongo la fe en lo que me dice. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado
pero muchas veces escuchamos, por ahí en los discipulados muchas veces ocurre, como que yo escuché en tal predicación que dijeron tal cosa. Bueno, y uno como que, qué sé yo, dice, no me suena como que esté en la palabra, o sea, como que no me cierra, pero como que en el momento no lo sé, no sé qué decirle. Entonces como que uno lo deja ahí en el momento, y después lo va a buscar. ¿Qué sé yo? Tiene que ver, a ver, doy algunos ejemplos que me han tocado vivir. La imposición de manos, eh, o sea, ya sea imponer o dejarse imponer las manos, ¿sí? Hay todo un pensamiento. Con respecto a los ángeles, también hay otro pensamiento. ¿Por qué? Porque en esas cositas que yo estoy nombrando, tal vez la Biblia no es explícita. Cuando uno habla, por ejemplo, de la obra redentora de Cristo, y es muy explícita, es muy clara la palabra. Cuando habla de la relación, por ejemplo, matrimonial, ¿sí? Hay muchos consejos que da Pablo, hay varios consejos, pero de ahí hay otros temas donde la Biblia tan solo da algunas pinceladas. Ya en algún momento Jesucristo responderá todas aquellas dudas que tenemos. Y el problema es que en aquellos lugares donde el Señor da solo algunas pinceladas, nosotros le solemos agregar lo otro. Y hay veces que le invocamos y hay veces que no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tiene eh, evidencia bíblica, esa sería la palabra. No de todo hay evidencia bíblica, ¿sí? Ahí voy cerrando. Hay un versículo que a mí, digamos, me calmó los pensamientos, que muchas veces lo nombro, que es el Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Parafraseándolo, lo que el Señor dice, que Él sabe todas las cosas, pero nos ha dado a conocer a nosotros las que Él quiere que nosotros conozcamos. Un ejemplo sería el proceso de la creación. Si uno ve cómo se fue creando, y está bien, va marcando tiempos, pero no entra en detalles, ¿sí? Y entonces por eso aparecen diferentes teorías bíblicas, teorías bíblicas de cómo pudo haber sido el proceso de la creación, si fue creado todo en 7 días, si esos días representan miles de años, y en realidad no lo dice la Biblia, ¿sí? Bueno, así como ese ejemplo, muchas cositas más. Bueno, punto, ¿sí?